Ismael, buenos días. Hola, buenos días, Pocho. Un abrazo para usted, para quienes están Stalin Poveda en la también cabina está. y para quienes nos están escuchando a través de Radio Centro. Bueno, sí, en el caso de la ex pregunta 1 de la enmienda propuesta por el presidente Lazo, ya advertíamos que esto iba a pasar. Era la crónica de una muerte anunciada, la respuesta que la Corte Constitucional le iba a dar. Es decir, vea, solamente para el equipo jurídico de presidencia había posibilidades de que la Corte Constitucional le pase esta pregunta, cuando al menos desde 2019 la Corte ha tenido una serie de pronunciamientos respecto al rol complementario de Fuerzas Armadas en la idea de colaborar en tareas de seguridad interna con la Policía Nacional. La Corte ha dicho varias cosas, entre otras que esa posibilidad solo es extraordinaria y se da en los marcos de los estados de excepción, que además, como acostumbra nuestra Corte, traer a colación los estándares interamericanos respecto al riesgo que significaría para el Estado ecuatoriano utilizar Fuerzas Armadas para tareas de seguridad interna. Y tres, que para eso se requiere política pública permanente y no medidas parche. Básicamente eso es lo que la Corte había dicho desde 2019 de modo consistente. Podemos discrepar con eso, de hecho yo con esos razonamientos no estoy de acuerdo, pero es lo que hay, es lo que existe mientras las facultades de la Corte no se modifiquen. Y porque por otro lado, usted recordará que el exministro de Defensa, el general Jarrín, puso en vigencia un acuerdo ministerial en el año 2020, 2021, no me acuerdo, para otorgarle precisamente a Fuerzas Armadas un rol complementario en el tema de seguridad interna sin necesidad de acudir a la declaratoria del estado de excepción. Usted recordará, Pocho, la Corte se demoró 5 minutos, como acostumbra en los casos de agenda, 5 minutos en declarar la inconstitucionalidad de ese acuerdo ministerial. Entonces, en este tema prácticamente es darse de golpes contra la pared. Es un asunto que la Corte no va a dar paso y por eso es que al jefe del Estado en este tema le queda pues poco margen de maniobra para tratar de reformular la pregunta y ver si se la pasa por enmienda constitucional. Ahora, la Corte no es que ha dicho que esto no se puede hacer, también eso hay que aclarar. La Corte no es que ha cerrado la posibilidad de que se haga la modificación al 158 de la Constitución. La Corte lo que ha dicho es que eso, a su juicio, yo discrepo con ese señalamiento, porque ya había un antecedente en 2014 donde la Corte dijo que sí se podía hacer, lo que hoy la misma Corte, integrada por otros individuos, pero igual de ideologizada, dice que no. Pero la Corte finalmente lo que le dice es no cabe vía enmiendas, sino vía reforma parcial. El gran problema es, ya sabemos, que el presidente Lazo no tiene lo que se requiere en la Asamblea Nacional, que son votos, para dar paso a esta eventual reforma parcial y que finalmente nosotros pudiésemos ir al referéndum ratificatorio. De tal manera que, en este caso, lamentablemente, la idea de que Fuerzas Armadas pudiesen colaborar en estos temas, pues está prácticamente cerrada. Ismael, yo tengo una inquietud y tú lo has traído a colación. Hace algunos años la Corte Correísta, hablemos así, la Corte Correísta, liderada por doña Pamela Martínez, justamente en las reformas constitucionales que planteó el entonces presidente Correa, permitía la incorporación de las Fuerzas Armadas a la seguridad ciudadana. Y la Corte dio su aval y se estableció finalmente estas enmiendas, la determinó como enmiendas, esa y otras, entre aquellas la reelección presidencial, etcétera, y se convirtió ya en norma constitucional la participación de las Fuerzas Armadas. El plebiscito del año 2018, revocó todo aquello y por ende volvimos a un estatus original de la Constitución de Montecristi. Pero en todo caso hay un pronunciamiento de la Corte, aunque haya sido correísta, todo lo que se pueda decir, pero era Corte Constitucional. A mí lo que me preocupa es que la Corte Constitucional en interpretaciones constitucionales cambia acorde a quienes forman parte de la misma, cuando debería de ser algo ya definitivo, porque eso justamente abona la seguridad jurídica, que algún momento la Corte, no importa quiénes están, quiénes de alguna manera dirigen la Corte, pero es el tema de la Corte como institución, máximo órgano interpretativo de la Constitución. Una vez que lo hace la Corte Constitucional, debería de quedar un antecedente para criterios futuros. ¿Cuál es tu criterio al respecto? A ver, sí, efectivamente la Corte, nosotros la llamamos la cervecera,
en 2014 dio vía libre a que este tema se tramite vía enmienda, y eso se lo hizo por la vertiente por el procedimiento ante la Asamblea Nacional. De ahí que desde 2015 hasta 2018 en el artículo 158 de la Constitución estaba el rol complementario de Fuerzas Armadas en temas de seguridad interna, y por eso es que se modificaron ciertas normas como la Ley de Seguridad Pública y el Estado, entre otras, asignándole supuestamente a Fuerzas Armadas este rol complementario. Realmente no fue el referéndum de 2018 el que dejó sin efecto esta enmienda, sino la propia Corte Constitucional, que antes de ser cesada en funciones por el Consejo Transitorio, decidió declarar la inconstitucionalidad formal de estas modificaciones constitucionales. Ahora, claro, cuando el presidente Lasso vuelve a proponer algo muy similar a lo que propuso Correa en 2014 a través de su mayoría parlamentaria, claro, tenemos otra Corte Constitucional integrada por otros personajes, y la Corte entraba en esta disyuntiva entre decantarse por ratificar el precedente de 2014-2015 o ratificar sus recientes precedentes que ya se han separado de lo que dijo la Corte Cervecera en 2014-2015, y finalmente hace lo que muchos sabíamos que iba a hacer, decantarse por sus propios precedentes. Yo estoy de acuerdo con usted, es decir, si nosotros viviésemos en un real Estado de Derecho, con el poder que tiene la Corte, con las reglas jurisprudenciales que puede ir fijando a través de sus decisiones, uno, por elemental seguridad jurídica, debería contar con ese marco de previsibilidad, que si la Corte en el caso A resolvió A, en el caso B, que es igual o análogo al caso A, tiene que resolver A también. Es decir, que no me va a estar cambiando de criterio de acuerdo al gusto y color y al corazoncito ideológico de quienes integran la Corte. Ocurre que antiguamente uno decía que la Corte Cervecera estaba secuestrada por el poder político de momento, y eso efectivamente era así. Pero ahora usted tiene una Corte francamente secuestrada por sus taras ideológicas. Es decir, todo lo que huela a Fuerzas Armadas, todo lo que huela a Policía Nacional, todos esos aspectos que impliquen el legítimo uso de la fuerza pública para combatir el crimen, es una cuestión que está absolutamente repelida en la cabeza de algunos, no de todos, que hay las excepciones en la Corte Constitucional actual también, pero sí de la gran mayoría de jueces que ahora integran la magistratura. Pero en esto también vamos a decir las cosas como son. En febrero hubo un proceso de renovación parcial de la Corte, es decir, 3 integrantes ya salieron y 3 otros están en el cargo, y resulta que de esos 3 nuevos que entraron, 2 fueron de la terna presidencial, y que son 2 de los cuales le observan la pregunta al presidente. Entonces, ¿cómo es acá la cosa? El presidente tampoco se va a hacer cargo de quienes postuló para la integración de la Corte Constitucional, más o menos como lo que pasó con la terna para superintendente. Entonces, vea, hay que saber a quién se pone también. Si el presidente dejó eso, como yo creo que ocurrió, en manos de su ex ministra de gobierno, la doctora Alexandra Vela, el resultado es el que está viendo. Yo no veo, y perdón que se lo diga, pero quienes estamos ligados al tema constitucional, conocemos los perfiles de quienes ingresaron, y yo nunca vi una afinidad ni siquiera ideológica con el liberalismo que supuestamente pregona el presidente de la República, ¿no? Con este tema de apoyar fuerza pública y todo, perdón. Pero si en la terna que propuso el presidente Lasso estuvo uno que ahora es integrante de la Corte y que en su tesis doctoral escribió sobre el feriado bancario y dijo que el feriado bancario es un atentado gravísimo a los derechos humanos de los ecuatorianos. Y ese personaje fue propuesto por el presidente Lasso en la terna, con su puño y letra. Entonces, perdón, ¿qué afinidad puede uno esperar cuando es el propio presidente el que propuso gente que es totalmente distante a lo que él piensa respecto a estos temas? Y eso hoy le está pasando factura al presidente Lasso. Doctor Ismael Quintana, buenos días. Stalin Pueda le saluda. Hola Stalin, buenos días. Lo que usted nos narra como una realidad sobre cómo se conforman y se nombran a los miembros de la Corte Constitucional, máximo organismo para verificar para verificar los aspectos de la constitucionalidad, que es la base fundamental de la convivencia social de los ecuatorianos, de la sociedad en general. Bueno, es una situación que a voces se conoce, cómo se nombran los juegos de intereses que representan cada uno de estos miembros.
Y ha ocurrido lo que usted nos acaba de describir, ¿no? ¿Cómo es posible que el presidente nomine a X candidatos, logren ser elegidos y no responden y no tienen coincidencia con los principios que el gobierno o el presidente un poco define en el marco de esa estructura de designación? Pero yo quiero con usted convenir en lo siguiente. Usted habla de que están plagados de activismo ideológico los miembros de la Corte Constitucional. Y esto nos deja en una absoluta indefección a los ciudadanos cuando se trata de defender y llevar a la práctica el primer derecho que tenemos de la seguridad que debe de otorgar el Estado y los gobiernos de turno a los ciudadanos y generar un ambiente de paz. No lo tenemos. Hoy vemos que el Estado, el gobierno, ha cedido el monopolio de la fuerza y de las armas a la delincuencia organizada, al crimen organizado, al narcotráfico, y tenemos ciudades fantasmas, tenemos autoexilio de las familias ecuatorianas en sus propios hogares, y tenemos estado de sitio que se han tomado las ciudades, el narcotráfico y el terrorismo. Frente a esa situación, hoy estamos debatiendo si es que debe de ser las Fuerzas Armadas permanentemente estar en la actividad y en la acción de territorio para el cuidado y garantía de este derecho, y estamos poniéndole la esperanza a la resolución de este conflicto a una consulta popular. En la práctica está tan degradándose o tan devaluándose el tema de la consulta popular que la gente dice, ¿se dará o no se dará? ¿Qué pronunciamiento va a tener la Corte Constitucional al respecto? Mientras tanto, la ciudadanía son los que ponen los muertos. Las familias ecuatorianas, las bandas organizadas crean el terror, el miedo, inmovilizan a una sociedad. ¿No será que fuera del pronunciamiento de la Corte, fuera de la consulta, el gobierno podría plantear reformas? Por ejemplo, se me ocurre algo, yo no soy constitucionalista ni abogado, al decreto de sección, que hasta ahora han sido decretos de desección, crearle o ampliarle las facultades, por ejemplo, ¿no?, de intervención y de permanencia de las Fuerzas Armadas dentro del territorio para combatir la delincuencia. Tal vez eso podría ser una alternativa, como otras que usted nos podría dar. A ver, es que usted, Stalin, está anotando algo importante que creo que hay que tener en el análisis, porque en el imaginario de la gente se está vendiendo la idea de que incluso aunque la Corte le hubiese dado vía libre por la enmienda a la pregunta 1 de la consulta popular, al día siguiente de proclamados los resultados, usted iba a tener a todo el ejército, a la Fuerza Aérea y también a la Fuerza Naval en las calles combatiendo el crimen, y eso no iba a pasar, por si acaso. Es decir, hay una especie de mentira, o había una especie de mentira entre lo que se decía en el considerando introductorio a la pregunta y lo que taxativa y expresamente señalaba el anexo. Es decir, el uso de Fuerzas Armadas que estaba pretendiendo el presidente Lasso era un uso excepcional, extraordinario, y cumpliéndose un procedimiento a requerimiento de Policía Nacional, con un informe motivado, el presidente emite el decreto y se dispone. Más o menos una especie de, como ha dicho mi buen amigo maestro el doctor Ollarte, una especie de decreto de estado de excepción sin estado de excepción. Y eso es lo que la Corte Constitucional finalmente le observa, pero a la larga iba el gran problema, perdón que me está acá sonando este teléfono. El gran problema que usted iba a tener es que este tema no se iba a resolver con la pregunta 1, ni con la 2 ni con la 3, que son las famosas preguntas del eje de seguridad que pregona el presidente Lasso. Perdón que en esto sí sea muy crítico con esta consulta popular. ¿Sí? Le vuelvo a insistir, nosotros ya hemos tenido Fuerzas Armadas, lo tuvimos desde 2015 a 2018, asignado rol complementario en la Constitución. ¿Qué pasó ahí? Nada. ¿Mejoró? ¿Nos volvimos el país más seguro del mundo, de América Latina? No. ¿Por qué? Porque usted empieza a distraer a las Fuerzas Armadas del cumplimiento de su misión fundamental: soberanía, integridad territorial, independencia política. En lugar de fortalecer a la Policía Nacional, usted la empieza a debilitar. Primera cuestión. Segunda cuestión, y usted lo anotaba, los famosos decretos, los recurrentes decretos de estado de excepción para combatir crisis de inseguridad.
En esos decretos porque el presidente puede hacerlo según la Constitución, disponer el empleo de la fuerza pública, entre otros Fuerzas Armadas, para efectos de colaborar con Policía Nacional. Y eso es algo que generalmente se ha venido haciendo a partir de que la bomba de la inseguridad nos ha explotado en la cara. Y el problema que usted tiene ahí es que el presidente también debe someterse al control de la Corte Constitucional, y la Corte ha sido absolutamente limitante en el empleo de Fuerzas Armadas en labores de seguridad interna en contextos de estado de excepción. Entonces, por eso usted tiene francamente un decreto en el que se firma el papel, se dispone el empleo de Fuerzas Armadas, pero Fuerzas Armadas no pueden entrar a las cárceles porque, cuidado, los derechos fundamentales de los presos, pues, ¿no? Cuidado, un militar utiliza arma para repeler un amotinamiento en el que se matan entre los presos, porque para la Corte eso es un gravísimo atentado a los derechos humanos de esta gente, ¿no es cierto? Fuerzas Armadas no pueden combatir el crimen en un estado de excepción porque a la Corte eso no le parece. Entonces, el presidente de esto está prácticamente pues atado de manos, con una Corte que, le insisto, en esto tiene ya una posición preconcebida y que no va a cambiar, lamentablemente. El tema de la extradición es otro. ¿Se cree que con la extradición vamos a resolver los problemas de inseguridad? No, porque aunque la extradición llegue a ser aprobada en urnas, con la extradición lo que vamos a conseguir es sacar de acá a los narcotraficantes o a quienes cometen los famosos crímenes transnacionales, los mandaremos al país requirente, pero los vacunadores, los violadores, los asaltantes, los gatilleros, los que te meten un tiro en la esquina de un semáforo, eso no se va a resolver con la extradición. Yo sí creo que en esto también hay que empezar a exigir un poquito más a quien tiene la política de seguridad, porque para eso lo elegimos en urnas, al presidente Lasso. Pues caso contrario, mejor que no haya elecciones y que resolvamos los problemas del país a punta de consultas populares. Pues entonces, ¿para qué tiene usted ministro del Interior? ¿Para qué tiene usted un recién nombrado secretario de Seguridad Pública del Estado si los caballeros no tienen pájara idea de lo que tienen que hacer en el cargo? Eso también hay que decirlo, y decirlo frontalmente. Ismael, eso ya para ir terminando la entrevista, el tema de la reformulación que ha hecho el gobierno, que es lo único que ha presentado a posteriori de la decisión de la Corte Constitucional, solamente ha apuntado hasta el momento a la pregunta 6, a la del Consejo de Participación Ciudadana. No ha reformulado nada de la pregunta 1. En razón de que la Corte, alegando hiperpresidencialismo, mandó a reforma parcial el tema del Consejo de Participación Ciudadana, ¿consideras que en las dos preguntas que reformula sobre ese tema podría cambiar la historia, el destino en la decisión de la Corte Constitucional, o vaticinas de que podría terminar con el mismo destino? A ver, es que en eso muchos esperábamos que la Corte ratifique lo que había dicho en 2019, que es que el traslado de la potestad nominadora del Consejo de Participación Ciudadana a la Asamblea se podía hacer vía enmienda. Ocurre que el presidente sugiere la vía que la Corte había calificado en 2019 y resulta que ahora a los amigos de la Corte no les gusta el sistema. Es decir, les parece que el presidente tenía mucha incidencia en el sistema de designación y que eso es antirrepublicano, que eso es contrario al sistema de pesos y contrapesos, con el criterio de la Corte Constitucional. Entonces, Estados Unidos, que es el modelo de sistema presidencial republicano, es un sistema autocrático, pues porque usted tiene un presidente que interviene en la designación de jueces de Corte Suprema, por ejemplo. Entonces, ningún sistema latinoamericano debería sobrevivir en manos de los miembros de la Corte Constitucional. Yo discrepo particularmente con el señalamiento, además contradictorio, que elaboró la Corte en el dictamen y que rechazó esta original pregunta 6. Ahora, en buen romance le han mandado a reformular la pregunta al presidente, ¿no es cierto? Entonces el presidente ahora lo que hace es separar dos temas que estaban originalmente en una sola, el tema de variar el sistema de integración del Consejo de Participación Ciudadana, y reformula el diseño de nominación de autoridades muy parecido a lo que tenemos ahora, eliminando básicamente estos engaños que son las pruebas y estos temas de méritos y oposición que nos vendió el correísmo como la gran solución y que no ha servido para nada. Entonces, yo creo que hay una mejora en la reformulación de las preguntas, creo que sí. Evidentemente el presidente está cediendo mucho de lo que originalmente iba a asumir, ya no enviará él ternas, ya no enviará él binas,
ya no intervendrá directamente él en la conformación de las comisiones técnicas, ya no tiene esa facultad que originalmente la pregunta 6 le daba de nominar a las autoridades ante la omisión de la legislatura. Todo queda básicamente en manos de la Asamblea Nacional. Las postulaciones van a volver a ser abiertas, es decir, quien quiera ser contralor o estime que, por ejemplo, puede cumplir los requisitos para contralor, procurador, fiscal, bueno, no procurador porque ese sigue siendo con terna, pero sí defensor del pueblo, defensor público, miembro del Consejo Electoral, juez del contencioso electoral, se podrá postular libremente. Así que yo no veo mayor problema ni mayor pretexto para que ahora sigamos con estas delicadezas de la Corte Constitucional, decir que todo le parece autocrático, que todo le parece hiperpresidencialista. La Corte se origina de un proceso hiperpresidencialista, entonces, porque en el propio sistema de integración de la Corte Constitucional interviene el presidente manda candidatos a la comisión calificadora, el presidente manda candidatos a la Corte Constitucional. Entonces, es verdad, la Corte doctor, se ha beneficiado de un sistema hiperpresidencialista, pues. Doctor Quintana. No le gusta. Claro, si no le gusta el régimen presidencialista, que es lo que está determinado en la Constitución vigente, evidentemente pues habría que revisar el sistema constituido en el orden institucional. Pero mire, en algún momento le preguntaba yo a un especialista en estos temas constitucionales. Me decía, mire, cuando usted le pide a un miembro de la Corte Constitucional un pronunciamiento, lo primero que observa es el progresismo de derecho frente al carácter del constitucionalismo. O sea, no es que decía que estaban en pugna, sino que dice, tiene que pronunciarse en esa línea, ¿no?, del progresismo de derecho. Y ponía un ejemplo, aquí se lo entrevistó al presidente de la Corte Constitucional, el doctor Salgado, sobre el tema del matrimonio ¿se acuerdan? Resolvieron, ¿no?, la Constitución vigente aún está, que es entre hombre y mujer, ¿no es cierto? Pero la Corte Constitucional resolvió lo contrario, que era entre lo que sea, es ahora, lo que quiera es ahora el matrimonio. Ok. Sin embargo, está vigente la resolución de la Corte Constitucional, ¿no es cierto? Pero no se ha sacado de la Constitución el artículo que dice que es entre hombre y mujer. ¿Qué le parece? Bueno, me parece que el doctor Salgado hace bien, y de hecho cuando se aprobó el tema del matrimonio homosexual, doctor Salgado hizo un muy buen voto salvado. Sí, él lo salvó. Era el matrimonio igualitario, exactamente. Claro, pero cuando llega el tema del aborto, por ejemplo, el doctor Salgado se volvió más progresista que los progres, pues perdón que se lo diga. Es decir, ahí no valió lo que dice la Constitución respecto a la protección de la vida desde la concepción, pues no, claro. Ahí había que también desconocer una norma constitucional expresa y no le vi al doctor Salgado salvando el voto. Entonces a mí esas incoherencias claro. no van conmigo. Entonces mejor ni me haga hablar de más del doctor Salgado, que francamente fue una absoluta decepción en el desempeño de juez de la Corte Constitucional. Ismael, una pregunta. El doctor Salgado, ya que comentas el tema, porque ayer lo entrevistamos precisamente, ayer él salió como adalid del tema de las Fuerzas Armadas en las calles, pero de lo que te estoy escuchando cuando hubo el pronunciamiento... No, pues Pocho, sí, el doctor Salgado le observaba los decretos de estado de excepción, o no se acuerda que hace meses claro, algunos se bajaba los decretos diciendo que cuidado, Fuerzas Armadas a las calles, pues. Sí. Exacto. Porque es bonito salir y decir eso ahora que ya no está en el cargo, pues, y cuando estaba en el cargo, ¿por qué no daba el voto favorable? Para que Fuerzas Armadas combatan el crimen en contextos de estado de excepción. No. A mí esas incoherencias le insisto, Pocho, no, conmigo no va. Qué bueno que lo digas, porque además tú le das seguimiento a este tema de la Corte Constitucional. Ayer el doctor Salgado a mí me sorprendió, porque él siempre se manifestó en la línea que está señalando Ismael Quintana, y ayer salió a decir de que sí, que sería lo mejor, que incluso en otros países ya las Fuerzas Armadas están tomando otro rol, más participativo con la colectividad, pero díganlo cuando tienen el poder en las manos, pues no cuando ya están fuera del poder. Nos encanta hacer los juicios de valor cuando estamos ya fuera del cargo, ¿no? Cuando perdemos el poder, ahí sí había que hacer esto, había que hacer lo otro. Cuando tuviste el cargo y presidiste la Corte, tomabas otras decisiones. Perdón, el doctor Salgado guardó coherencia hasta el tema del matrimonio homosexual. De ahí en adelante, para mí, el profesor Hernán Salgado es otro.
Parece que le han sacado de algún multiverso, de alguna cosa, y se transformó en otra persona. Se entregó Entonces, con todo respeto al profesor Hernán Salgado, pero esas cuestiones que ahora las está diciendo fuera del cargo, las debió decir en los fallos, en la toma de decisiones, porque los jueces hablan a través de los fallos, no en un micrófono. Así es, se entregó. Los opinólogos y ustedes los periodistas, los jueces de los fallos. Como decía el doctor Romero Menéndez, yo hablo a través de mis providencias. Se entregó a la corriente progres el doctor Salgado, y bueno, ahora que salió ha vuelto a ser el doctor Salgado. Ojalá vuelva al cauce el maestro Salgado. Tenemos una última entrevista. Muchas gracias al constitucionalista Ismael Quintana.